por cualquier cosa, esto después lo voy a compartir en un link para que las personas que no pudieron llegar a tiempo o que quieran ver esta presentación de forma posterior va a estar disponible. Bueno, bienvenidos todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Zúñiga. Yo trabajo en Sumitomo Rubber Latinoamérica. Para algunas personas ese nombre puede parecer un poco familiar, pero es una empresa que fabrica neumáticos, es japonesa, y es la empresa que fabrica Dunlop, Falken y Sumitomo. Yo soy ejecutivo de soporte técnico y neumáticos de competición, y mi nombre es Guillermo Zúñiga, y estoy aquí hoy día para hacerles una presentación sobre el uso, el cuidado y la manipulación de neumáticos de competición, en particular orientado a los neumáticos en específico en Dunlop Diresa 03G. Vamos aquí a aceptar más gente que están entrando. Algunos se han caído al parecer. Ahí estamos. Bueno, este neumático en particular está siendo usado hoy por el Club de Automóviles Sport Vitacura y por el campeonato que recién comenzó este año de la UNA, llamado Campeonato Nacional de Velocidad Liquimoli, y estamos usando una medida en especial. ¿Por qué decidimos hacer esta presentación? Fue una iniciativa de parte nuestra de Sumitomo Rubber Latinoamérica, porque luego de la primera carrera encontramos algunas cosas que podrían ser mejoradas y algunos conocimientos que podrían ser entregados a los pilotos y que pudiesen mejorar su experiencia con el producto. Es importante que en esta presentación se entienda que la información que vamos a entregar es una referencia. Em, Dentro de esas referencias, evidentemente, hay límites en donde el fabricante, por supuesto, establece ciertos parámetros de uso del producto, que por supuesto esto tiene que ver básicamente con la seguridad del uso del producto. No es la idea competir con el conocimiento propio que ustedes tienen de los neumáticos, sino que más como otra cosa es complementar lo que ustedes saben e ir corrigiendo ciertas cosas que probablemente pueden estar mal entendidas o mal acostumbradas. En la industria del neumático, y sobre todo en competición, hay mucha información que está oculta, mucha información que es muy difícil de acceder, porque fabricar neumáticos de competición y encontrar su punto ideal de uso es extremadamente complejo y caro. Por lo tanto, el producto que ustedes tienen hoy día, el producto que ustedes están usando, el Dunlop 03G o cualquier otro producto de competición que ustedes compren en el mercado, es el resultado de un camino muy largo, de mucha ingeniería aplicada, de muchos datos que se recolectan a través de muchas pruebas, muchas categorías y mucha gente involucrada en el proceso de fabricación de un neumático. Como es tan caro y tan complejo, hay mucha información que se oculta, que no está disponible al público, y evidentemente el público recibe el producto que no es tan caro, por decirlo de alguna forma, y seguimos admitiendo gente. No es un producto tan caro, no es una cuestión que nos cueste miles de dólares, sino que simplemente a veces un par de cientos de dólares cada unidad de neumático, eh, lo que nos da a entender quizás a simple vista que es un producto eh, que viene listo y que puede usarse en un sinfín de situaciones y que no nos va a fallar. Por el contrario, no es así. Es un producto complejo, es difícil de fabricar y requiere de mucha atención de su parte. Constante supervisión, sobre todo cuando estamos en competición. Más gente ahí ingresando. Nosotros como fabricante, en un par de láminas de esta presentación, vamos a establecer ciertos límites. Y esos límites son básicamente por la seguridad de ustedes mismos y la gente que está en competición. Responde también esto a que evidentemente nosotros no queremos que nuestros productos evidentemente empiecen a presentar fallas o problemas. Eh, un poco más adelante les voy a ir contando historias sobre o ciertas situaciones que se dan en competición profesional, en otras categorías alrededor del mundo, en donde
Estos límites evidentemente son mandatorios y van a entender un poco por qué se dan este tipo de situaciones. El mensaje principal de todo esto es que hay que entender que los neumáticos de competición, como están sometidos siempre a un estrés extremo y a situaciones extremas, en donde la cantidad de variables que influyen en la performance del neumático son tantas, que no están sujetos a ningún tipo de garantía. En esta lámina podemos ver un poco el concepto general de lo que se trata de los neumáticos de competición. Eh, Como objetivo principal, nosotros, en general, ¿qué es lo que buscamos con un neumático de competición? Encontrar el máximo nivel de agarre. Y para eso hay que evidentemente recorrer un camino que es largo y complejo. Hoy día en esta presentación voy a entregar algunos datos, algunos tips que ayudan a recorrer ese camino. Dentro de, dentro de las cosas que nos encontramos con los neumáticos de competición, las características que tienen que cumplir es que tienen que resistir fuerzas laterales extremas, verticales, longitudinales, a muy altas velocidades. Algo que evidentemente en neumáticos de uso comercial, de uso de automóviles de pasajeros normales, no nos encontramos con mucha frecuencia. Tenemos que operar estos neumáticos, estos productos a altas velocidades y resistir estas variaciones. Muchas veces vamos en una recta a 200 kilómetros por hora y tenemos que frenar en una curva cerrada a 50 kilómetros por hora, en el menor periodo de tiempo y distancia posible. Esto evidentemente transmite un estrés bastante alto a los neumáticos y esto tiene que ser resistido y evidentemente el neumático tiene que ser capaz de entregar una operación segura al piloto y al equipo durante el evento. Em, Este gráfico que vemos en pantalla es un poco, es extremadamente referencial, no son datos precisos, sino que es simplemente un dibujo para que ustedes entiendan a grosso modo cuáles son las diferencias entre los productos que son comerciales y los productos que son de competición. El neumático, o los neumáticos en general, están todos diseñados para situaciones específicas. En este gráfico comparamos tres tipos de neumáticos. Los neumáticos slick, que son los que tienen mayor agarre y los que están destinados más a la alta competición. Los neumáticos semi-slick, que se pueden encontrar en una gran variedad y pueden utilizarse tanto en la calle como en competición, pero están diseñados principalmente para competición. Y el neumático, entre comillas, all season, sería un neumático de uso universal, tanto para lluvia como piso seco, y un neumático comercial para, por ejemplo, un sedán, una SUV, etc. Este gráfico muestra, en la parte izquierda, muestra el nivel de agarre entre 0 y 10. Aparece el 2 ahí por algo por defecto. Pero si tuviésemos que calificar como concepto general el agarre que buscamos de un neumático, podríamos escalarlo entre 0 y 10. Y en la parte baja aparece la temperatura. En este gráfico podemos entender que los neumáticos comerciales operan en una temperatura y entregan su mayor nivel de agarre en una temperatura mucho menor a la que la entregan los neumáticos de competición. Y también se entiende que el rango de temperatura en el que operan estos neumáticos es mucho mayor. Es decir, podemos ver que acá entre 0 y 50 grados tenemos un nivel entre 8 y 10 de grip, versus el neumático semi-slick, que recién empieza a tener un rendimiento aceptable sobre los 60 grados y llega a su peak alrededor de los 75-80 grados. Esto es referencial. Esto no es que yo les diga o les afirme que todos los neumáticos semi-slick cumplen con esta condición. Esto depende de muchos otros factores. Pero esto es una referencia para que ustedes imaginariamente entiendan que el neumático semi-slick es para cierta condición. Y el neumático slick, vemos que su curva es bastante más lenta de ascender y recién llega a un nivel aceptable sobre los 80 grados y se entiende que se siente más cómodo en un rango entre 90 y 100 grados aproximadamente. Es decir, el neumático comercial opera en un rango de 50 grados, el neumático semi-slick opera con su máximo nivel de grip en un rango de 20 grados y el neumático
neumático slick sigue siendo más pequeño y su rango es solamente de 10 grados. ¿Cuáles son las características de los neumáticos de competición? Además de ya los conceptos generales que ya conversamos. Yéndose un poco más al detalle, podemos entender que el neumático de competición tiene un compuesto que tiene un alto nivel de histéresis, que es la histéresis, que es un compuesto un poco, o sea, perdón, un concepto poco conocido. La histéresis es la capacidad de un elemento de deformarse y eh, conservar la deformación que se le aplicó. Los neumáticos comerciales tienen muy bajo nivel de histéresis, es decir, si ustedes le hunden un dedo, el neumático no conserva la forma del dedo, sino que se devuelve de forma inmediata. El neumático slick, por otra parte, cuando está en temperatura de operación, si ustedes le hunden un dedo, el dedo va a quedar marcado. Esto se llama histéresis. Y los neumáticos de competición tienden a tener un mayor nivel de histéresis que los neumáticos convencionales. Dentro de todas esas otras características, también se necesita que el neumático de competición tenga resistencia a la alta temperatura, que tenga una estructura que sea capaz de resistir el frenado, la aceleración, la deformación en la curva hacia un lado, hacia el otro, etc. Cargas laterales y cargas en distintas direcciones. También el neumático de competición generalmente tiene variedades de compuestos, porque va a depender mucho de la situación en la que nosotros vamos a ocupar el neumático de competición. Como podíamos ver en el gráfico anterior, entre más específico el neumático de competición es, o más rápido, entre comillas, más específica es la situación y más pequeño su rango de utilización. Algo que muy poca gente interpreta de los neumáticos es que también deben tener la capacidad de autorrefrigerarse. Es decir, cuando nosotros llegamos a un punto de frenado, evidentemente exigimos la estructura del neumático, le exigimos también que se arrastre o genere grip al minuto de frenar y eso hace que se caliente y después cuando nosotros vamos en una recta, el neumático, entre comillas, se relaja y en ese momento tiene que bajar de temperatura. Evidentemente esto, como ya les había señalado antes, depende de un montón de factores, pero como concepto general se entiende que esto debe suceder de alguna forma. Y si no sucede es porque algo no bueno está sucediendo. Como ya había sido majadero en los conceptos anteriores, los neumáticos en este mensaje que les entrego acá están diseñados para desempeñarse en un rango súper específico de condiciones, en superficies específicas, etcétera. Algo que ya les había comentado, pero el concepto ahora está más remarcado en esta lámina. En la lámina siguiente podemos entender, les entrego un poco el conocimiento de cómo se cuidan los neumáticos de competición, porque hay mucha gente que dice, voy a comprar un juego de neumáticos, los voy a guardar y los dejan tirados en el patio o los dejan tirados en condiciones X y después los montan y los utilizan como sin ningún cuidado. El desconocimiento general acerca de los neumáticos de competición oculta que los neumáticos de competición pueden sufrir daños durante su almacenamiento, durante su transporte, su montaje y su desmontaje. Y como yo les señalaba anteriormente, como los neumáticos de competición están hechos para operar en ciertos rangos de temperatura, cuando los neumáticos de competición no están en esos rangos de temperatura, son frágiles y hay que entender que se pueden dañar. Ya sean los neumáticos slick, semi-slick o de lluvia de competición, son productos complejos y delicados. Como ya les había comentado en todas las otras cosas que les he comentado antes, pueden sufrir daños en estas situaciones que les expongo en esta lámina. Perdón si soy repetitivo a veces, pero me interesa que se entiendan mucho estos conceptos y se interioricen porque eh, entiendo que hay mucha gente, muchas personas que están en competición hace muchos años y que no tienen conocimiento de estas cosas. Por lo tanto, trato de ser súper claro y
Y remarco estas cosas porque pueden suceder. No es normal, no es constante, pero si le sucede a alguno de ustedes, que no sea una sorpresa y que estén conscientes de que estas cosas pueden suceder. En la lámina siguiente, damos algunos consejos acerca de las situaciones en las que los neumáticos de competición pueden sufrir daños. Como volvemos, el gráfico que les mostré en la primera lámina era súper importante, porque nosotros en general estamos acostumbrados a que los neumáticos comerciales, cuando cae nieve, cuando llueve o cuando estamos en invierno, no les pasa nada. Nunca tenemos algún problema con este tipo de cosas. Pero los neumáticos de competición, volvemos al mismo concepto, están hechos para una situación súper específica. Y al estar hechos para esta situación súper específica, cuando estamos fuera de esta situación, podemos sufrir daño. Es decir, si congelamos un neumático de competición, eh, podemos quebrarlo. Puede llegar al extremo de quebrarse. Hay un concepto en inglés la traducción es como el periodo de transición a vidrio. Eh, cuando tenemos cuando tenemos compuestos de gomas de competición, este periodo de transición a convertirse, entre comillas, vidrio o a tener más propiedades, entre comillas, de vidrio, es mucho más cercano a temperaturas normales para nosotros. Vale decir, si tenemos eh, un neumático blando, va a ser mucho más sensible, por ejemplo, a 10 grados de temperatura, y si lo intentamos flexionar, utilizar o montar o golpear a 10 grados de temperatura, ¿podría romperse? ¿Podría generarse un daño? Sí. Si exponemos los neumáticos y los almacenamos bajo fuentes de ozono, calor extremo, si los dejamos tirados al sol, si los exponemos a solventes, combustibles, aceites, todo ese tipo de cosas va a dañar los neumáticos de competición. Son sensibles a todo este tipo de situaciones. Por lo tanto, si ustedes compran un juego de neumáticos y los almacenan en una situación que los va a exponer a este tipo de daños, cuando lo vayan a utilizar, ya no van a tener el mismo producto, ya no van a tener el mismo nivel de agarre y además van a estar en una situación riesgosa en donde el neumático puede explotar, puede romperse, puede desbandarse, etc. Cuando ustedes lo almacenan, el neumático también se vuelve sensible a si ustedes lo aplastan o no, o si lo flectan, o la forma también en la que ustedes lo almacenan, porque el neumático de competición tiende a obtener o a copiar las formas que se le están aplicando encima. ¿Se acuerdan del concepto de histéresis? Bueno, ahora sí puede tener un poco más de sentido. Si nosotros dejamos el neumático de competición almacenado en una estantería, por ejemplo, y lo dejamos parado vertical, después de mucho tiempo, si es que sobre todo está expuesto a alta temperatura o variaciones, puede que en esa parte de la banda de rodado el neumático tienda a generar un hot patch, que se le llama, que es una deformación de la banda de rodado. Por lo general, los neumáticos de competición más sensibles, como los slick, se van rotando cada cierto tiempo en su almacenaje. Puede que algunas de estas recomendaciones suenen extremas, sobre todo para el Dunlop 03G, que no es tan sensible, pero es bueno que ustedes las vayan conociendo en el caso de que en algún momento les toque por ciertos motivos de la vida, toparse con neumáticos de competición, estas cosas sí pueden suceder. ¿Qué otra cosa también daña a los neumáticos de competición? El pilotaje agresivo durante el calentamiento del neumático y también la baja presión. Esta situación en especial la vamos a ahondar un poco más adelante en la presentación. Y como ya habíamos comentado antes, el uso en condiciones de temperaturas extremas. En esta lámina, esta es la número 7, ya podemos generar una pregunta que es esencial para todos nosotros. ¿Cómo encontramos la performance del neumático de competición? Esto es como encontrar el cáliz sagrado, es algo súper difícil de responder.
no hay una respuesta que yo les diga, o un procedimiento que yo les diga en específico, esta es la forma de, y este sirve para todos los neumáticos, para todas las situaciones, para todos los circuitos, para todos los autos. Esa respuesta no existe. El tema de los neumáticos de competición y encontrar su performance es súper difícil, pero a la vez también es un camino muy lindo de recorrer porque requiere la aplicación de más de una persona. Evidentemente se requiere un equipo de personas, se requiere la conexión con el piloto y entender todas las cosas que tenemos en la parte izquierda de la pantalla. Para poder encontrar la performance del neumático, necesitamos entender que hay que obtener datos y controlar una serie de variables. Dentro de estas variables tenemos la presión de inflado, la temperatura del neumático, la temperatura del ambiente, la temperatura de la pista, el estado y la superficie, el tipo de superficie que tenemos en la pista, la alineación y el estado de la suspensión. Como pueden ver, hay muchos factores que están influyendo, que confluyen en la performance del neumático. Todas estas cosas juntas, metidas en una juguera, son conceptos súper importantes y que hay que tenerlos todos controlados para poder nosotros llegar a entender qué es lo que pasa o cómo podemos utilizar de mejor manera el neumático. Ninguno de estos conceptos es universales y, por ejemplo, yo no les puedo decir con tanta temperatura tenemos que usar tanta presión o en tal pista tenemos que usar tal presión y va a funcionar siempre. No es así, porque todas estas cosas que están en la parte izquierda de la pantalla, todas varían. Podemos hacer una prueba a las 10 de la mañana en el mismo circuito y hacer la misma prueba a las 3 de la tarde y las condiciones son absolutamente distintas. Por lo tanto, la presión que ocupamos en la mañana o la alineación y las temperaturas y los estados que habían en la mañana van a ser completamente diferentes a los que tenemos a las 3 de la tarde. Vale decir, si por algún extraño motivo tuviésemos todas las variables iguales entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, pero giraron 40 autos durante 3 horas seguidas, la condición de la pista no va a ser la misma. Así que se entiende un poco que hay que tener este listado de cosas siempre en mente, irlas controlando y entendiendo que siempre van a ir variando. Por lo tanto, hay que irse adaptando a las condiciones. El ejercicio de cómo encontrar la configuración funciona igual que una ecuación matemática. Tenemos muchas incógnitas, pero también datos que vamos a entender y conocer con certeza en las sesiones de práctica, en las sesiones de clasificación, en las sesiones de carrera, etc. Siempre vamos a conocer la temperatura que hay en la superficie del circuito, la temperatura de ambiente. Siempre vamos a conocer en qué rango de temperatura se encuentra cómodo el neumático, porque es algo que tenemos que averiguar y preguntar al fabricante o encontrarlo de alguna forma. Y siempre vamos a conocer el tipo de alineación que estamos ocupando. También vamos a conocer y tener en cuenta la presión de inflado en frío. ¿Cuáles son las variables que nosotros no conocemos cuando nos vamos ¿cuánto se llama? A una sesión, por ejemplo? Y que son variables que tenemos que encontrar y poner atención, supervisar, recolectar datos, sentarse, pensar y analizar. ¿Cuál es el agarre que estamos desarrollando en el neumático? Si el agarre es bueno, si el agarre es malo, hay que conversar con el piloto también tiene que entender qué es lo que está haciendo, si lo que está haciendo está bien o no, si está haciendo lo mismo de siempre o si está haciendo algo distinto, y en base a eso entender si es que el agarre que está entregando el neumático es bueno o no. El ángulo de deslizamiento es una variable a la que nosotros sometemos el neumático. No es una condición, no es una condición que entregue el neumático o el fabricante y que nosotros podamos calcular previo a una sesión. Vamos a andar en este topic del ángulo de deslizamiento en una lámina más adelante que estaba fuera de libreto, pero que a última hora decidí incluirlo porque creo que es algo importante que interioriza. ¿Qué otras cosas son desconocidas? Las temperaturas de la superficie del neumático nosotros no las conocemos, las vamos a conocer solamente después de girar varias vueltas. 1, 2 vueltas nunca van a ser suficientes, vamos a tener que girar 4, 5, 6, 7, 8 vueltas para entender si el neumático se está calentando
a la temperatura que nosotros queremos o no, y cómo se está calentando, de forma correcta o no, eso lo vamos a entender solamente después de girar. Posteriormente, la presión de inflado en caliente es algo que tampoco conocemos. Y aquí es algo que me gustaría detenerme y algo que también está destacado en la lámina siguiente. El objetivo siempre de ustedes va a ser supervisar la presión de inflado en caliente. Es muchísimo más importante que la presión de inflado en frío. En la lámina siguiente vamos a explicar por qué. Y aquí entregamos en esta lámina, para ya pasar a la siguiente, les voy a entregar un dato que es súper importante y que los usuarios del Dunlop Diresa 03G deben anotarlo y llevarlo en su memoria de forma constante. El rango de temperaturas en que el neumático se encuentra cómodo va desde los 65 a los 80 grados Celsius. Fuera de estos rangos, los niveles de grip no son los óptimos. Evidentemente, si tenemos el neumático en 50 grados, el neumático va a funcionar igual, va a tener grip igual, no van a tener ningún problema. Pero el nivel de grip no va a ser el mismo que si estuviésemos en los 65 o en los 70 grados. Esto hay que aprender a interpretarlo, porque como los circuitos siempre tienen más curvas hacia un lado que hacia el otro, normalmente uno de los neumáticos o más de uno de los neumáticos de un lado, por ejemplo, se van a calentar menos que del otro. Y hay que aprender a interpretar que esa información, por ejemplo, si los neumáticos de la izquierda están en 50 grados, pero los de la derecha están en 80, entonces no estamos haciendo las cosas tan mal. Hay una parte que es la más importante donde solicitamos más grip que está funcionando bien. Cuando nos pasamos de los 80 grados ya empieza a ser un poco más peligroso que tener los neumáticos fríos, porque como ustedes bien saben, los neumáticos se fabrican con un proceso de vulcanización. Y cuando nosotros escalamos la temperatura del neumático de competición y nos pasamos de la temperatura óptima, es muy fácil pasarse de forma exponencial. O sea, si llegamos a los 90 grados, con facilidad es igual de fácil de llegar que a los 120 grados o 130 grados, porque algo está pasando, que el neumático se está calentando de forma preocupante. Por lo tanto, si damos 2, 3, 4 vueltas exigiendo el neumático o sometiéndolo a la condición en la que se está calentando más de la cuenta, es muy fácil que llegue a estas temperaturas sin nosotros darnos cuenta. ¿Qué tiene que ver el proceso de vulcanización? Tiene que ver que si nos pasamos tanto de la temperatura, que pueden empezar a aparecer problemas que son inversos a la vulcanización. Es decir, el neumático puede empezar a derretirse, que es lo que le pasa al acero cuando empezamos a someterlo a temperatura extrema. Y empiezan a aparecer problemas llamados como graining, blistering, pickup, etc. Muchos conceptos en inglés que hoy día se manejan, pero que son problemas que hay que aprender a leerlos en la superficie del neumático. En la lámina siguiente, como les venía comentando de forma previa, ahondemos en el tema de las presiones, que es hoy día, yo creo que en donde más se puede aprender de parte de ustedes. Hoy día, ¿qué es lo que más se ve en el circuito? ¿O qué es lo que más puedo interpretar yo desde mis últimas visitas en general a lo que sucede acá en los circuitos chilenos? Se entiende que yo creo que lo que más generalmente se ha usado son neumáticos de auto de calle o neumáticos de uso general para competir. Y nosotros estamos muy acostumbrados a que el neumático de uso comercial, nosotros les damos una presión, es decir, nosotros cuando nos vamos a la playa le ponemos 34, 36, 38 libras, y el neumático funciona. Y jamás nos preguntamos si el neumático se calienta o si la presión sube, solamente nos preocupamos si la presión baja. Por lo tanto, nosotros adquirimos esta costumbre y la llevamos a la competición. Pero ciertamente esto es un error gravísimo. ¿Por qué? Porque el neumático, al nosotros someterlos a estrés y calentarlo, cuando nosotros lo inflamos con aire, el aire tiene humedad, tiene agua, está mezclado con un montón de gases distintos. En su mayoría es
nitrógeno, como nosotros sabemos, pero está oxígeno y está un porcentaje de humedad. Mezclando todas estas cosas, si nosotros sometemos a temperatura el aire tiende a expandirse y a generar mayor presión. ¿Qué provoca esto? Provoca que la estructura del neumático y la forma en que el neumático toca el pavimento a mayor presión va cambiando. Volvemos un poco hacia atrás. ¿Qué es lo que buscamos nosotros en competición? Buscamos el mayor agarre en una situación extremadamente específica, doblando a 80, 90, 120 kilómetros por hora en una curva, tratando de llevar el auto y calentando el neumático, evidentemente a una temperatura en la que el neumático de uso comercial no se somete. Cuando nos vamos a la playa, el neumático no se calienta a 80 grados. Por lo tanto, la presión que nosotros elegimos en frío es esencial, porque va a haber una tendencia, a medida que nosotros vamos girando en el circuito, va a haber una tendencia a subir esta presión. Y entre más sube esta presión, más cambia la forma en que el neumático toca el piso y más cambia la temperatura del compuesto. Y al cambiar la temperatura del compuesto, cambia también la forma en que el piloto siente el neumático. Hay algunos comentarios por ahí, he escuchado algunas cosas en que algunos dicen, el neumático se cansa. Por ejemplo, escuché por ahí que se dice que el 03G se cansa. Claro, pero yo pregunto, ¿con qué presión saliste? Con 30 en frío. Perfecto, saliste con 30 en frío, pero ¿con cuánto llegaste en caliente? No sé. Si saliste con 30 en frío, a lo mejor llegaste en 40. En 40 libras es una presión extrema en la que el neumático no se comporta como nosotros queremos que se comporte. Por lo tanto, el neumático no se cansó. El neumático se sometió a una situación en la que no se debe someter y no está en la comodidad que debe estar para poder nosotros obtener la mayor cantidad de grip posible. ¿Por qué la presión en caliente es importante? Porque es la óptima para permitir un parche de contacto uniforme, para permitir que la rigidez estructural y a la vez la flexibilidad de esta estructura nos pueda dar agarre. El control de la presión en caliente va a determinar la temperatura en la que va a funcionar el neumático, en conjunto con la temperatura de pista, ambiente y el tipo de alineación. El objetivo es la presión en caliente. Esto grábenselo y lo puse en rojo porque es un mensaje súper importante. La presión en caliente es la que importa. La presión en frío es importante también porque hay un límite de seguridad. Es decir, si ustedes eligen salir con menos de 20 libras, por ejemplo, el neumático no va a tener la rigidez estructural que necesita si ustedes salen como los bomberos, por decirlo de alguna forma, y frenan como siempre en la primera curva de la primera vuelta, con el neumático en frío, con 20 libras, si ustedes frenan, en esa situación el neumático va a estar con tan baja presión y tan baja temperatura que no se va a comportar bien. Por lo tanto, la presión que ustedes elijan en frío deben interiorizarla y entender que necesitan calentar el neumático y hacer que la presión suba. Además de eso, deben entender que si hay una baja presión, evidentemente la estructura del neumático no es la que nosotros queremos y podemos dañar el neumático. Es muy típico que uno cuando cabros chicos se pone a jugar con alambre y uno empieza a jugar con el alambre y lo dobla y lo dobla y lo dobla hasta el minuto en que el alambre se rompe. Es súper divertido verlo. Pero a la estructura del neumático le pasa eso. Cuando el neumático está muy desinflado, cuando salimos con muy baja presión, sometemos a un movimiento muy extremo a la carcasa del neumático. Por lo tanto, si salimos de nuevo como los bomberos y sometemos a estas flexiones y no somos cuidadosos y nos comemos el piano, nos subimos a un piano, le pegamos y hacemos todo lo que no se debe hacer cuando el neumático está frío, los alambres que va a pasar se van a romper, se van a cortar, el neumático se va a moler. Por lo tanto, la presión en frío deben interiorizarla como un momento en el que el neumático necesita adaptarse y que es un momento en el que el piloto debe ser más cuidadoso que lo normal. Y es un momento también de búsqueda. No es que ustedes vayan a mover 20 libras, 22 libras y que no se vayan a preocupar más.
Por ejemplo, si ustedes un día eligieron 21 libras, en un día en San Antonio, por ejemplo, con 30 grados de calor y con 28 grados en la pista, y ustedes eligieron 21 libras y encontraron que al final de una sesión de 10 vueltas llegan a 28 libras y se sintió todo bien, el neumático se está gastando bien, estamos dentro de la temperatura y va todo fabuloso, esa presión de salida no va a ser la misma que un día que estemos en un día, por ejemplo, eh, con, em, con menor temperatura, por ejemplo, 10 grados de temperatura, con más humedad, con menor temperatura en la pista. Vamos a necesitar salir con otra presión para poder llegar a la presión y temperatura óptima. No se graben las presiones en frío. No digan como regla, esta es la presión en frío, esta es la presión ideal y esto me va a funcionar siempre. Como yo les dije en un principio, esto es una búsqueda. Hay que recolectar datos, hay que sentarse, hay que pensar y analizar. Siempre, siempre. Nunca hay que dar por hecho en competición o en el uso de neumáticos de competición una costumbre. No hay que dar por hecho que una presión universal o una alineación universal o una temperatura universal es la de siempre. Hay rangos y tenemos que encontrar esos rangos de forma constante. Por lo tanto, hay que salir en la mañana, hay que salir a elegir la presión en frío, hay que encontrar la presión en caliente, hay que encontrar si es que el neumático efectivamente se está calentando o no se está calentando, etc. ¿Cuáles son las variables que influyen en la presión operativa? Como ya les había comentado anteriormente, el aire húmedo, si nosotros inflamos el neumático con, un aire que tenga mayor humedad, va a tener una mayor variación de presión cuando lo sometamos a temperatura. Las alineaciones, si elegimos alineaciones que son más conservadoras o alineaciones que son más agresivas, van a generar evidentemente más roce contra la superficie y evidentemente más roce genera más calor. Por eso que hay setups o alineaciones que son para clasificación, porque son más agresivas y evidentemente generan más calor en el neumático y son pocas vueltas. Si salimos con una alineación de clasificación a competir una carrera de media hora, el neumático no va a aguantar, porque estamos con una alineación tan agresiva y generando tanto roce en el neumático que se va a calentar y se va a salir de nuestro rango óptimo de utilización. Por lo tanto, la alineación es un factor súper importante a la hora de entender qué es lo que estamos haciendo. Estamos clasificando, estamos entrenando, estamos compitiendo. ¿Cuán larga es la carrera? ¿Es una carrera corta? ¿Es de resistencia? ¿Cuáles son las temperaturas? Etcétera. Por lo tanto, la alineación está dentro de esta búsqueda que nosotros tenemos con el neumático de competición. Mucha presión también nos va a provocar mayor temperatura y mayores daños. Si yo pudiese mostrar un gráfico con el tema del exceso de presión, el gráfico va subiendo, presión versus temperatura, el gráfico va subiendo, mucha temperatura, mucha temperatura, mucha temperatura, y hay un momento en que el neumático está tan inflado, como un huevo, por ejemplo, y está tan rígido que genera muy poco roce, el neumático no se calienta. Eso puede darse esa extraña situación. Pero eso ya es un conjunto de condiciones súper específicas, pero para que sepan es algo que puede darse. También si hay muy baja presión, como les expliqué ya anteriormente, se pueden provocar daños y el neumático evidentemente, entre más flexible está y menos inflado está, más temperatura va a generar y si más temperatura hay, pueden provocarse daños en los distintos compuestos que hay dentro de la fabricación del neumático. También si tenemos suspensión en mal estado o incorrectamente mal regulada, también va a generar más calor en el neumático. Recordemos también que los amortiguadores tienden a calentar el líquido con el que funcionan, tienden a generar burbujas, tienden a generar aire y a comportarse de forma distinta después de cierta cantidad de vueltas. Hay algunos amortiguadores que tienden a no ser tan capaces de manejar esta temperatura y generan un contacto erróneo o exceso de rebote en el neumático. Recordemos que también el neumático es parte de la suspensión. Si nosotros elegimos cierta presión, estamos haciendo que el neumático se flecte, haga este movimiento de formas distintas.
¿Qué es este movimiento? Un resorte. Por lo tanto, tenemos un spring rate, no me acuerdo cómo es el concepto, cómo era la palabra en español, a ver si alguien me ayuda. Pero el neumático se comporta como un resorte. Y al comportarse como un resorte, evidentemente es parte de la suspensión. Por lo tanto, la elección de la presión es algo tremendamente importante. No es algo como que nosotros digamos al vuelo, elegimos tal presión y va a funcionar todo perfecto, ningún problema, funciona todo bien. No es así. También es parte de la búsqueda entender si es que la presión que elegimos funciona bien con la suspensión que nosotros tenemos. Aquí vemos, en esta parte, vemos qué es lo que sucede con el parche de contacto. Cuando nosotros tenemos la presión adecuada, el parche de contacto del neumático es el ideal. Cuando nosotros tenemos el neumático muy inflado, vemos que la parte central del neumático tiende a hacer mayor contacto que el resto de. Cuando estamos hablando también de neumáticos de competición, no necesariamente se va a dar solamente un neumático con mayor presión o sobreinflado, no necesariamente se va a dar un exceso de contacto en el centro. Dependiendo de la alineación, puede darse más hacia la parte interna o hacia la parte externa. O elegir un centro corrido hacia la izquierda o hacia la derecha. Pueden darse todas esas situaciones porque evidentemente en competición elegimos o seteamos alineaciones que normalmente en un neumático de calle no utilizamos. Esta lámina que muestra estos distintos tipos de situaciones de inflado corresponden a situaciones que se dan en neumáticos comerciales de calle. Y cuando tenemos el neumático con baja presión, puede darse esta situación que se da en la parte inferior derecha, y también pueden darse deformaciones extremas, pueden darse mayor contacto en un lado que en otro, y pueden generarse daño y menor contacto del que nosotros queremos como parche de contacto ideal. En la siguiente lámina, esto es lo que estaba fuera del libreto. Es un concepto básicamente para que ustedes entiendan que el neumático, cuando nosotros tomamos una curva, se deforma. Y dependiendo de cómo nosotros llevemos el volante, va a depender esa deformación. El slip angle, o también llamado ángulo de deslizamiento, es tremendamente importante porque tiene que ver con cómo nosotros manejamos el balance dinámico del auto. Y es una condición a la que nosotros sometemos el neumático. En el gráfico de la izquierda podemos ver que en el vector hacia arriba vemos la fuerza lateral, que es lo que buscamos nosotros con el grip, la mayor fuerza lateral posible. En el vector hacia la derecha podemos ver el ángulo de deslizamiento o ángulo al que estamos sometiendo el neumático en la entrada de una curva. Podemos ver que podemos someter el neumático a un ángulo de deslizamiento y vamos a generar mayor fuerza lateral, pero hay un límite. Este límite es bastante amplio y esa amplitud de ese límite se llama zona de transición. Vale decir, cuando nosotros entramos a la velocidad correcta y damos el volante que nosotros normalmente damos al auto y el auto rota, entonces vamos dentro de esa zona de transición. Pero si entramos un poco pasados o tratamos de hacer rotar más el auto y damos un poco más de volante y vemos que el auto no dobla más, sino que seguimos dando volante y el auto sigue derecho, que es understeering, estamos sometiendo el neumático a un slip angle que es extremo. Es decir, estamos generando exceso de roce y no un parche de contacto con la superficie. ¿Qué es lo que nosotros buscamos durante el slip angle? Que un porcentaje del parche de contacto se esté deslizando y otro porcentaje del parche de contacto esté haciendo adherencia, que se esté adhiriendo, adaptándose a la superficie. Aquí yo no les puedo dar
no les puedo dar un slip angle o un concepto universal que les pueda servir en todo momento. Porque como ven en el gráfico, depende mucho cuál es la carga vertical a la que estamos sometiendo el neumático, cuál es el balance dinámico del auto, si es que el motor está adelante, si es que está atrás, cuál es la distribución de peso, cuál es la temperatura, a la velocidad a la que entramos, cuál es el ángulo de roleo del auto, dónde está el centro de gravedad, etcétera. Son demasiadas variables las que influyen en este momento súper importante para nosotros que estamos involucrados en competición. Pero a grosso modo es importante que lo entiendan porque más adelante en esta presentación vamos a ver un daño que se genera en el neumático debido a exceso de volante, es decir, exceso de slip angle, exceso de understeering, algo que nosotros tenemos que evitar. Si ustedes aprenden a entender el mensaje que les entrega el neumático después de someterlo a esta situación extrema, van a poder ir mejorando sus tiempos, van a poder ir aprovechando mejor el producto y van a poder ir sintiéndose mejor en pista. ¿Qué cosas también que controlamos nosotros influyen en el ángulo de deslizamiento? Si nosotros incluimos más presión en el neumático a niveles pequeños de ángulo de deslizamiento, es mejor. Vamos a tener un mejor grip. Es decir, si nosotros damos volante, pequeños movimientos de volante, el auto va a ser va a dar respuestas súper precisas. Va a ser va a copiar bastante bien lo que nosotros hagamos con el volante. El problema de esto es que si queremos aprovechar realmente el producto, si queremos ir realmente rápido en una curva, tenemos que dar más ángulo de deslizamiento. Y el problema es que para nosotros estar en la parte alta de este gráfico, de estas curvas que nosotros vemos acá, necesitamos que el neumático se comporte de tal forma que se deforme sin que sea peligroso y que dé grip. Y para eso necesitamos que haya menor presión, es decir, la presión que nosotros buscamos en caliente. Está súper bien explicado aquí. A mayor ángulo de deslizamiento, mayor presión y mayor rigidez estructural reduce el parche de contacto, es decir, en menor cantidad de goma haciendo contacto con el pavimento. Esto genera mayor fricción, mayor calor y reduce la adherencia y va a producir un daño que lo vamos a ver más adelante. El aumento de la temperatura y la presión de inflado es propio de toda nuestra actividad, es propio de todo lo que nosotros hacemos y les va a suceder a todos. Desde un auto histórico hasta un Fórmula 1, esto le sucede a absolutamente a todos. No importa el nivel de automovilismo en el que ustedes se comprometan o practiquen, ya sean amateurs o profesionales, esto les va a pasar. Es un concepto que lo deben empezar a estudiar. Hay mucha información, les recomiendo que se metan a Google y busquen en el slip angle. Hay mucha información, hay muchos videos, hay mucha gente que habla sobre esta condición a la que sometemos el neumático. En esta lámina ya pasamos a entregar un poco más de información precisa con respecto al Dunlop 0TG. Las presiones evidentemente van a variar dependiendo del peso del vehículo. Como ya les decía anteriormente, depende del balance dinámico y del peso total. La presión tiene que ser el resultado de un trabajo de búsqueda del equipo y tiene que ir con la voluntad de las personas que están compitiendo de entender que no existe una norma, no existe yo salgo con 30 PSI y con eso llevo 10 años compitiendo y me resulta bien. Totalmente respetable. Yo no quiero pasar a llevar a nadie, como les dije en un principio, queremos entregar información que es complementaria. Pero si queremos llegar a los niveles correctos de performance de un producto de competición, tenemos que borrarnos esas cosas de la cabeza y abrir la mente a que hay cosas que son desconocidas para nosotros y que hay que aprender y que hay que estudiar cada vez que nosotros vamos a la pista. El rango
de presiones seguros para este neumático es desde las 20 psi hasta las 35 psi. Podemos ver en la fotografía inferior, que es tremendamente clara, que el nivel de inflado máximo para el Dunlop 0TG es de 40 psi. Es decir, si nosotros estamos acostumbrados a salir con 30 y no nos fijamos si andamos en 42 libras y vamos felices en nuestro auto de carrera y vamos a pasar una chicana y nos subimos a un piano y nos comemos el piano a 120 km/h, el estrés al que estamos sometiendo el neumático con 40 psi, es decir, en su límite de inflado, es lo mismo que si sobreinfláramos. No sé si han visto últimamente los videos que han aparecido de chicos que inflan en exceso pelotas de básquetbol y las tiran al piso y se revientan como si fuese una bomba. Bueno, al neumático le podemos hacer lo mismo. Si llegamos a un nivel de inflado que es tal y está por sobre el nivel de seguridad del propio que establece el propio fabricante, al golpearlo, ¿qué va a pasar? Se va a reventar y vamos a tener un accidente. Y nadie se quiere volcar, chocar o tener un reventón a 120, 160, 180 km/h, porque eso es extremadamente peligroso. Vamos a perder el auto, vamos a perder todo lo que nos cuesta y podemos poner en riesgo también a muchas otras personas dentro de la pista. Por lo tanto, este tipo de cosas hay que tomárselas en serio, más que entender que nosotros tenemos una costumbre y decir, ¿qué me viene a decir este tipo? O sea, yo llevo 10 años corriendo de esta forma, da lo mismo lo que me digáis. Pero a veces hay que abrirse un poquitito más y entender que, oye, esto yo no te lo estoy diciendo porque yo te lo quiero decir o porque a mí se me ocurre o porque yo te quiero obligar, sino porque hay un rango de seguridad que tenemos que respetar. En un principio yo les había comentado que hay ciertas prácticas de los fabricantes en categorías profesionales o alrededor del mundo que incluyen este rango de seguridad, porque evidentemente los fabricantes no quieren que sus productos se vean destruidos o que ver a la marca o sus productos involucrados en accidentes por usos erróneos de los productos. Cuando los equipos de competición, en alta competición, no respetan estos límites del fabricante, el fabricante manda a un ingeniero a supervisar lo que está pasando, registra los datos y puede pasar que el fabricante diga, viejo, si tú no me estás respetando lo que yo te estoy diciendo y estás poniendo en riesgo tu vida y la de otras personas, entonces yo no te vendo más neumáticos. Y eso sucede, eso es normal en competiciones afuera. Por lo tanto, no es algo que nosotros nos podamos tomar a la ligera, y es el mensaje que hoy día súper importante les quiero entregar. No es que yo quiera pasar a llevar sus conocimientos y no es que queramos sacarlos de su nivel de confort. Probablemente hay pilotos que se sienten mejor con un neumático más inflado, probablemente hay pilotos que se sienten mejor con un neumático menos inflado, y eso es totalmente respetable. Dentro de la industria del neumático de competición, hay muchas cosas que son relacionadas a la costumbre y a los conceptos propios de cada persona. Por lo tanto, ustedes en este viaje van a encontrar ciertos conceptos que algunas personas van a decir, este es correcto, y lo que yo les dije ahora en la presentación puede estar incorrecto. Eso puede pasar, se da. De hecho, por decirlo de alguna forma, hay ciertos ingenieros que dicen que tomar la temperatura de la superficie del neumático con un medidor láser está bien. Y hay otros que dicen que está mal. Puede ser una referencia buena, puede ser una referencia mala. Podemos ahondar este ejemplo de forma súper extensa, pero puede darse. Pero hay que actuar dentro de estos límites que nos entrega el fabricante y hay que preocuparse de entender que el producto que estamos utilizando tiene un rango de utilización. Y hay que estar dentro de ese rango. Por mucho que nosotros nos sintamos cómodos más cerca de un límite que del otro, o que nos sintamos cómodos fuera de ese límite. Hay que entender que ese límite está por nuestra propia seguridad. Otro dato importante que también debemos interiorizar en el Dunlop 03G es que la medida que nosotros estamos comercializando en Chile es la 195-50-15 y que debe ser montada en una llanta de 6 pulgadas de ancho. ¿Por qué es importante el ancho de la llanta? Porque el ancho de la llanta también otorga rigidez estructural al neumático. El neumático se diseñó con ese ancho de llanta. Por lo tanto, si nosotros ponemos una llanta más ancha,
o una llanta más delgada, que es lo que nosotros recomendamos, vamos a afectar a la forma que tiene el neumático en los hombros. Y evidentemente, si los hombros del neumático varían, como ustedes ya lo habían visto antes, podemos hacer variar la forma de los hombros con la presión. Si lo hacemos variar con la llanta, por mucho que estemos en la presión correcta, el parche de contacto no va a ser el mismo. Y podemos generar un daño creciente en el neumático y no encontrar la performance que nosotros estamos buscando. Por lo tanto, el ancho de la llanta es súper importante. Otro mensaje importante que les quiero entregar, los rangos de presión y temperaturas que yo les he entregado hasta ahora son de este neumático. No son rangos universales que ustedes me vayan a decir, oye, compré un neumático de otra marca o estoy usando un neumático de esta marca y estoy fuera de ese rango y me funciona. Puede ser. En la industria del neumático se da algo bastante curioso. Yo creo que aquí Iván Ortúzar se va a poner contento porque voy a usar un adagio popular. Todos los caminos llevan a Roma. ¿Qué quiero decir con esto? Hay distintas formas para los fabricantes de encontrar el grip en un neumático. En uno de los libros que leí acerca de este tema de ingeniería en competición, neumáticos de competición, había una historia en la IndyCar en los años 90, donde había una guerra, no me acuerdo si entre Firestone y Goodyear, no me acuerdo las dos marcas que estaban involucradas, en que los colores de ambos neumáticos eran distintos. Un neumático era gris y otro neumático era negro. Ambos neumáticos se degradaban de forma distinta, ambos neumáticos producían cosas distintas, pero los tiempos eran similares. Por lo tanto, aquí estamos frente a un caso evidente en el que los compuestos son distintos, las estructuras son distintas, las alineaciones son distintas, las presiones son distintas, las temperaturas son distintas, todo es diferente. Podemos encontrar una forma distinta de hacer lo mismo y encontrar el grip lateral que nosotros queremos encontrar en un camino completamente distinto y eso es completamente respetable. Por lo tanto, hay que entender que hoy día una buena parte de la información que les entrego puede ser universal, porque ustedes pueden utilizarlo, pueden tomarlo, pueden aprender, pero no pueden llegar y aplicarlo en cualquier neumático, porque no funciona así, no funciona de esa manera. En la lámina siguiente podemos ver cómo desarrollamos nosotros el procedimiento para tomar temperaturas y presiones. Hay que ser súper metódico. Siempre hay que elegir el neumático que más tiene fricción para medirlo primero, ya sea en temperatura o en presión. Elijamos ese neumático y démonos la vuelta por el auto haciendo la medición completa siempre de la misma forma y tratar de siempre registrar estos datos en un papel. Porque estos datos después con una tendencia, si nosotros somos ordenados, podemos llegar a situaciones que podemos encontrarnos con mayor frecuencia. Es decir, si nosotros ya hicimos un test hace un año atrás con 10 grados de temperatura y no nos volvimos a topar con esa condición, pero un año más tarde nos encontramos con esa condición y tenemos esos datos, podemos fiarnos de eso y quizás poder encontrar de forma más fácil y más rápida las presiones adecuadas. La medición de presiones debe desarrollarse siempre con esta metodología 2 veces. Con la temperatura baja, es decir, la primera salida del día debemos hacer la medición de la temperatura en frío y después de una sesión elegida, es decir, vamos a dar 5 vueltas para poder establecer la presión en caliente, tenemos que hacer esa medición. Cuando nosotros encontramos la presión en caliente, no es necesario volver a hacer otro ajuste. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo, giramos 10 vueltas, llegamos a los 80 grados, llegamos a la presión ideal, etcétera, y tenemos una carrera 2 horas más tarde. Si nos vamos a medir la presión en frío 20 minutos o 10 minutos antes de salir a la carrera siguiente, nos vamos a encontrar con que el neumático está frío, la presión bajó. No podemos rellenar esa presión, porque el neumático ya no está caliente. El neumático simplemente hay que supervisar cuál es la presión en frío, porque va a haber una tendencia a la baja. Para quien está haciendo consulta en el chat, después vamos a abrir y vamos a hacer
vamos a responder consultas. Mientras tanto, voy a seguir con la temática para no atrasarnos. Me perdí un poco. Bueno, cuando llegamos a la temperatura ideal de trabajo y llegamos a la presión ideal en esa temperatura de trabajo, no necesitamos hacer más ajustes. Simplemente debemos supervisar el neumático, no debemos volver a rellenarlo. Por poner un ejemplo, no se lo tomen de forma tan textual. Si, por ejemplo, nuestra presión por algún motivo fueran 22 psi, nuestra presión ideal, y llegamos a esa presión, la regulamos, tenemos la temperatura de trabajo, etcétera, hacemos la carrera, se enfría el neumático y vamos a medir el neumático y vemos que el neumático está en 14 psi, no debemos rellenar a 22, porque el neumático está frío. Si nosotros rellenamos a 22, le vamos a meter aire húmedo, nuevo, y vamos a partir en frío con 22. Por lo tanto, desde ahí para arriba el neumático se va a volver a calentar y va a volver a subir de presión y vamos a estar fuera de ese rango. Si por algún motivo esas 14 psi estuviesen lejos del rango de seguridad que te da el fabricante, que es algo que puede pasar, tenemos que entender que si salimos con esas 14 psi, la primera o la segunda vuelta hay que ir con cuidado. No le peguemos al piano, no bloqueemos el neumático, no metamos tanto volante, porque necesitamos que el neumático nos dure para toda la carrera y necesitamos calentar el neumático para que llegue a su presión adecuada. Lo que podríamos llegar a hacer es que si varió la temperatura entre el primer set en caliente que hicimos, por ejemplo, hacía más calor y más tarde hace más frío, podría ser aconsejable llegar a rellenar un par de PSI. ¿Por qué? Porque el neumático no se va a calentar tanto. Volvemos al concepto anterior, que mayor presión va a hacer que el neumático se caliente más. También menor presión hace que el neumático se caliente más. Por lo tanto, hay que encontrar ese pequeño rango, esa pequeña ventana en donde el neumático funciona bien. ¿Cómo medimos la temperatura? Y esta parte es súper importante porque esta parte nos va a ayudar a entender si es que estamos haciendo la alineación correcta o no. Nosotros tenemos que medir la temperatura en 3 sectores del neumático: interior, centro y exterior. ¿Cuál es el escenario ideal? El escenario ideal es que estas 3 temperaturas sean lo más uniforme posible. Hay ciertos rangos aceptables, pero estos rangos aceptables están pensados para ciertos neumáticos. Por ejemplo, los neumáticos slick, que por ejemplo hoy día ocupamos para los Porsche que compiten en Chile, el rango aceptable máximo son 20 grados de diferencia entre el interior y el exterior. Pero hay otros neumáticos en donde el rango aceptable son 5 grados, 10 grados, etc. ¿Qué pasa si tenemos más temperatura en una parte que en otra? Puede haber un problema en la presión, puede haber un problema en el manejo, o puede haber un problema en la alineación. Tenemos que aprender a interpretar este dato, pero la medición de temperaturas es esencial. ¿Cuál es respondiendo un poco también la pregunta, iba también a referirme a este tema, ¿cuál es el instrumento que nosotros idealmente debemos usar para medir temperaturas? Lo ideal no es el pirómetro láser, lo ideal es el termómetro de punto, la aguja. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos en pista, cuando vamos curvando, mientras nosotros curvamos, el neumático que se está apoyando se va calentando. Y después cuando regresamos a una recta, ese neumático que se calentó se empezó a enfriar. Pero se enfría solamente en la superficie. No se enfría en el corazón de la goma. El corazón de la goma, si tú lo sometes a 100 grados, el corazón de la goma va a tender a mantener esa temperatura. Por lo tanto, si tú le metes una aguja, vas a estar midiendo la condición máxima a la que fue sometida el neumático durante las últimas 2 o 3 vueltas. Si por algún motivo no disponemos de esta herramienta, el pirómetro sí es una referencia, pero el piloto debe entender que, y el mecánico o ingeniero debe entender que lo que medimos con el pirómetro es la superficie del neumático. Y la superficie del neumático es cómo se calentó durante la última vuelta.
cómo fue que dobló el piloto en la última curva, cómo fue que frenó y cómo fue que hizo su acción. Por lo tanto, hoy día, si nosotros disponemos de un pirómetro láser y no disponemos de la otra herramienta que les había mencionado, hay que entender que la prueba de temperatura que nosotros queremos hacer es diciéndole al piloto: viejo, sal y haz tu última vuelta como todas las vueltas. No hagas la última vuelta enfriando. Entra a boxes y hacemos la medición. Y después puedes salir y darte una vuelta para enfriar todos los sistemas del auto. Y ahí nosotros podemos registrar todos estos datos. Vamos a pasar a la siguiente lámina, donde ya vamos a hablar un poco de los daños que se pueden producir en los neumáticos. Estas fotos son de neumáticos que se usaron en la primera fecha de la UNA, primera fecha del CAS en San Antonio. Y aquí podemos ver que hay una línea, la línea roja, que es como una parábola, es donde nosotros vemos la forma original de la banda rodada del neumático. Y podemos ver que en morado se especifica cómo se gastó la banda de rodado. La línea roja, que es esa guatita que ustedes ven aquí y que está señalada que dice perfil original de banda rodado, esa guatita roja es como debería estar la banda de rodado de forma original, es decir, si se hubiese gastado de forma uniforme. ¿Qué es lo que pasó acá? El neumático empezó a formar escalones. ¿Por qué? Porque fue sometido a un slip angle muy extremo. La cara se deformó del neumático, se deslizó tanto que los surcos del neumático se deformaron y hizo un contacto incorrecto contra el pavimento. Es decir, existe la posibilidad de que el piloto haya entrado pasado, que el piloto haya entrado bien y quizás empezó a dar más volante de lo normal, etcétera. Pueden darse ese tipo de situaciones. Este desgaste que se dio, y que vimos de forma más recurrente, se dio en la parte externa del neumático. Es decir, el auto iba depositando todo su peso en la cara externa del neumático. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en la situación ideal? Que el peso se deposite en todo el parche de contacto de forma uniforme y no generar esta situación, porque evidentemente cuando nosotros vamos doblando no vamos obteniendo el tope de la curva que estábamos buscando con la fuerza lateral, sino que estamos pasados, estamos abajo. Por lo tanto, no vamos tan rápido como nosotros quisiéramos ir. En la lámina siguiente podemos ver este desgaste ya un poco más acelerado. Esto fue un poco más grave. No es tanto tampoco, pero sí es algo que se ve gráficamente más claro. Y ahí podemos ver que se generó un doble escalón en el dibujo del neumático. Y esto es claramente un problema de exceso de roce contra el pavimento. También puede asociarse a que la presión es la errónea, el neumático se deformó, o el neumático haciendo un parche de contacto incorrecto. Puede ser también un problema de alineación. Recordemos también que hay una diferencia entre los autos que están rotulados y los autos que no están rotulados, que usan bujes de goma, porque cuando nosotros llegamos a una curva, el buje de goma se deforma y la alineación cambia. Entonces, es una posibilidad de que la alineación que elegimos cuando el auto no está deformado es la incorrecta. Tenemos que elegir otra porque el parche de contacto que estamos obteniendo es el incorrecto. Puede ser también un problema de camber. Puede estar también. Eso está todo dentro del ejercicio que debe hacer el equipo, el piloto, sentarse, pensar y decir, esto lo estamos haciendo bien, esto lo estamos haciendo mal, esto está dentro de lo normal, esto no, etc. Vuelvo al mensaje que yo les decía, es que estas cosas son referenciales y deben interiorizarlas, pensarlas y no generarlas como una estructura, sino que generarlas como recursos que ustedes pueden tener alrededor de ustedes en el minuto que ustedes están enfrentando a esta situación. En esta lámina vemos un daño ya que es grave. Esto fue importante, pasó en varios neumáticos, y se ve que el neumático se apoyó tan afuera o tan en el extremo de la parte exterior de la banda de rodado que se empezó a comer el hombro, que es donde el neumático no debe ir tocando el piso. Es decir, el piloto iba tan pasado o iba dando tanto volante o el auto va tan desequilibrado que este neumático se deforma de tal manera que la parte que va tocando el pavimento es lo que ve, es el cuadrito que vemos aquí en pantalla. Es solamente eso.
recordemos que el neumático puede sonar de perogrullo, pero el neumático es nuestro único contacto con el piso. Si lo hacemos mal, pueden darse situaciones realmente graves. Y esto fue grave. Porque si vemos en la imagen, no sé si ustedes pueden apreciar que en esta parte de acá, donde está el círculo, se ve azulado. Y se pueden ver granos que pueden asociarse al blistering. El blistering es un fenómeno donde, en un concepto más universal, más entendible, la goma empieza a hervir y se empiezan a producir burbujitas, y hay tanta temperatura que la goma tiende a volverse líquida y se generan este tipo de cosas. Lo que pasó acá fue que hubo tanta temperatura, tanto roce en el hombro externo del neumático, que se empezó a separar la banda de rodado y se generó este pedazo menos que se desprendió, que es este surco que nosotros vemos acá en la imagen. Y vemos con las flechas estas a la mano derecha, vemos que el neumático claramente estaba haciendo contacto contra el pavimento donde no debe hacerlo. En esta siguiente lámina vemos un caso ya muy extremo, en el que las flechas nos pueden indicar dos cosas. Las tres flechas que vemos a mano derecha son flechas que indican que el neumático fue sometido a un exceso de ángulo de deslizamiento. Es decir, el neumático se iba arrastrando demasiado hacia el costado. La flecha que va hacia la izquierda de su pantalla, que es una flecha sola, esta flecha indica que el neumático también fue sometido a un exceso, de deslizamiento durante el periodo de frenado. Es decir, la banda de rodado se calentó, se sobrecalentó por dos motivos. Porque el parche de contacto era el incorrecto y había exceso de roce, y porque en el minuto en el que se frenaba, se estaba frenando mal. ¿Por qué puede darse esto? Porque empezamos a frenar mientras estamos curvando y estamos generando exceso de carga en el neumático que está en la parte externa de la curva. En los círculos que ven en la parte baja de la pantalla podemos ver que el neumático se ve en bastante buenas condiciones. Debe haber más de un 30% de remanente banda de rodado. Es decir, el piloto o este auto en este caso ocupó de este neumático un 70% del neumático. Y perdió su grip, ¿por qué? Porque generó tanto calor y tanto roce que la banda de rodado se empezó a despegar de la estructura del neumático. Y esos son los pedazos que vemos que se están saliendo. Este desgaste no es para nada normal. Este desgaste evidentemente es algo que hay que el equipo cuando lo recibe tiene que sentarse, pensarlo y decir algo no está funcionando bien. Esta es parte de la tarea que hay que hacer cuando uno recibe los neumáticos, hay que leerlos. Generalmente la gente tiende a Guillermo, pensar, ¿sí? disculpa, ¿estos neumáticos son chilenos o de otros países o son algún piloto para entender un poco más? ¿Es una realidad nuestra? Es una realidad nuestra. Estas fotos que estoy mostrando de estos 03G son cosas que han pasado en los últimos meses desde que llegaron la partida de neumáticos que nosotros trajimos a Chile. ¿Estos neumáticos son de la categoría Liquimoli de nosotros? Sí. Ya, no diga el nombre, por No, favor. sí, ese no es el objetivo. Yo hoy día no vengo a apuntar a nadie, no vengo a acusar a nadie, pero Ya. vengo a mostrar cuáles son las situaciones que pueden llegar a suceder. Pero de todas formas quiere decir que hay un mal uso del neumático en esto. Efectivamente hay un mal uso del neumático. La gente tiende, Gracias. de nada señor, la gente tiende a pensar que cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones, el neumático es el problema. Yo estoy haciendo todo perfecto. Tú me entregaste un neumático malo, el neumático está fallado. No en particular, en esta categoría no me han dicho este tipo de comentarios, pero sí es normal para nosotros como fabricantes escuchar que nos entregaste, de parte del piloto, nos entregaste una partida de neumáticos que viene vencido, que el compuesto viene malo, el compuesto viene fallado, etc. Sumitomo Rubber, Guillermo, ajá, perdón, sí, yo sé que tú has estado en carrera en Alemania, en Nürburgring, en todos lados. Ese argumento de nosotros los pilotos o este nivel de uso un poco adecuado, ¿se ve también allá? ¿Es una cosa normal o nosotros estamos empezando con esto recién a aprender? no, este extremo, por ejemplo, el que se ve en la imagen no se ve, porque además en otros países tienen el soporte directo de los fabricantes en alta competición. Entonces, tú que citaste que estuve en Alemania y todo el tema, claro, el problema se ataja cuando empieza a pasar.
porque hay mucha gente alrededor del neumático interpretando la información que te está entregando. Entonces están constantemente mejorando, porque saben que el objetivo es encontrar el rango de uso ideal del neumático. Y si algo empieza a pasar, hay que atajarlo, no esperar que el neumático se reviente. Existe esta tendencia de decir que el neumático es el que está fallando, decir que el fabricante está produciendo malos productos, etc. El proceso de fabricación de un neumático, la manera en la que se hacen las cosas es extremadamente difícil. Hay muchos compuestos distintos. Ustedes ven un neumático barato, lo ven ahí, es súper fácil de conseguir, ustedes van a la tienda, lo consiguen, pero no saben que el neumático necesita de un montón de máquinas que son extremadamente complejas. Es más difícil fabricar un neumático que fabricar un auto. Aunque ustedes me dicen, no, este tipo está loco, ¿cómo se le ocurre decir eso? Sí, es más difícil fabricar un neumático que fabricar un auto. Requiere de condiciones extremadamente específicas, requiere de testeo constante. Durante varias veces que nosotros estamos en la línea de producción, muchas veces se sacan muestras aleatorias, se hacen escaneos láseres en los neumáticos ya de alta competición, se hacen escaneos láseres como se hacen en los neumáticos de aviación. Pónganse en el caso, si un fabricante de neumáticos hiciera neumáticos para aviones y lo entregara fallado, ¿se imaginan el desastre que se generaría? Entonces, los procesos de supervisión de calidad son extremos. Entonces, para generar un neumático o un producto que está fallado es rarísimo. Que falle un neumático es rarísimo, muy extraño, muy raro. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un problema en el neumático, debemos tender a pensar que hay un problema aplicado al neumático, no que el producto es el que nos está fallando. Siempre hay que tratar de pensar en esto y apoyarse en el fabricante. No ir al fabricante a golpearle la puerta y gritarle y decirle, oye, me entregaste una cuestión fallada. Hay que hacer un mea culpa, entregar la información correspondiente y entender si es que el error es nuestro de utilización del producto o en definitiva es del fabricante. En este caso, el Dunlop 03G es uno de los productos que más se fabrica, que más se prueba alrededor del mundo, se utiliza en un sinfín de categorías, en un sinfín de lugares, se utiliza en Japón, Medio Oriente, en Australia, se utiliza en Sudamérica, se ha utilizado durante largos años, y este compuesto que llegó a Chile, que es el R3, es la tercera generación de desarrollo de este neumático. O sea, venimos 3 generaciones, alrededor de 12 o 14 años que existe este neumático, este modelo en específico, constantemente desarrollándose. Evidentemente esta información nosotros la reunimos, la mandamos a Japón y Japón dice, ok, vamos a hacer esta adaptación, vamos a hacer esto aquí, vamos a hacer esto allá, etc. Otra cosa que deben, que olvidé comentarlo en un principio, otra cosa que se deben borrar de la mente es que el tradeware no existe en competición. Es un concepto completamente errado. El tradeware es un concepto... Hay alguien que... Perdón, estaba teniendo eco ahí. El tradeware es un concepto comercial que se desarrolló bajo la normativa de venta de neumáticos dentro de Estados Unidos. Es decir, es una norma que exige Estados Unidos para vender neumáticos dentro de su territorio. Y es una prueba que se hace en donde el neumático se somete a rodado por una X cantidad de kilómetros en línea recta. ¿Y cómo se establece? Si, por ejemplo, si nosotros tuviésemos un trade de 400, quiere decir que el neumático que tiene trade 400 se desgasta 4 veces más lento que un neumático X de referencia que el propio fabricante eligió. Es decir, la prueba de tradeware tiene que ver con que un fabricante elige un neumático de su propio line-up para hacer la prueba y decir, este es mi neumático de referencia. Y este neumático que estoy probando que tiene trade 400 se relaciona con este neumático. Pero el neumático de referencia no se lo dicen a nadie. No sabemos si es un neumático all season, no sabemos si es un neumático de verano, no sabemos si es de compuesto blando, de compuesto duro, etc. El tradeware tienen que borrarlo de su cabeza, tienen que sacárselo. En competición esto no existe. Y en el Dunlop 03G, ¿por qué hablamos del compuesto R3? Porque en competición se utilizan compuestos diferentes. El fabricante sabe decir para qué situación es ese compuesto. En particular en el Dunlop 03G tenemos compuestos S1,
M1, R3 y H1. Soft, medium, race y hard, por su determinación en inglés. Y son para situaciones distintas. Y puede que en ciertos circuitos el medio no ande bien, y puede que ande bien el blando, y en otro circuito puede que ande bien el compuesto duro, etc. Todo va a Guillermo, depender del tipo de superficie y temperatura y auto con el que estemos jugando. Guillermo, ¿y cuál es el que nos trajeron a nosotros acá, El a los cuatro? R3, que es el compuesto, volvemos, ¿se acuerdan del gráfico que vimos en la primera lámina? ¿Sí? Bueno, ese gráfico vuelve a tener sentido en este caso porque el compuesto R3 es el que tiene el mayor rango de utilización. O sea, tiene un rango de temperatura, carga, etcétera, un montón de factores más amplio de toda la gama del resto de los compuestos. Si nosotros Este es nos el vamos carne al perro. compuesto, exacto, si nosotros nos vamos al compuesto blando, el compuesto blando está desarrollado para un tramo mucho más pequeño que el compuesto R. ¿Te fijas? Ese es otro de los problemas en competición, que muchos dicen, no, queremos un compuesto blando. Perfecto, el compuesto blando te va a hacer, por ejemplo, andar en tal circuito, te va a hacer andar más rápido, pero por 3 vueltas. Después el neumático se te va a cansar. Entonces te va a subir los costos, porque vas a necesitar comprar un neumático específicamente, un compuesto para la carrera, un compuesto para la clasificación y un setup para la clasificación y otro setup distinto para la carrera. Entonces, no es tan simple. No es como decir, queremos tal compuesto porque nos va a funcionar de tal forma. Para ya ir cerrando la presentación, ¿cuáles son los consejos generales? Cuiden los neumáticos porque son lo que ustedes tienen entre ustedes y el pavimento. No hay otra conexión. Vuelven al mismo concepto de supervisar las presiones y las temperaturas de forma constante. Esa es la única regla cierta hoy día. Interpreten la información, lean el neumático, siéntense, analícenlo, cuestionen, no tiendan a emitir un juicio de forma rápida, porque siempre hay algo más que investigar, siempre hay algo más que aprender. El rendimiento, por ejemplo, del 0,3G es lineal. Si el rendimiento no llegase a ser lineal, es porque hay algún problema. Si damos 5 vueltas y el neumático funciona bien, y a partir de la sexta, séptima vuelta el neumático no funciona bien, rescatemos el dato, veamos cuál es la temperatura. ¿Por qué el neumático podría estar calentándose o no llegando a la temperatura que nosotros necesitamos? Es algo que también hay que analizar y aprender. Volvemos a lo mismo, que esto es súper importante y cuesta muchísimo, aunque ustedes no lo crean, cuesta muchísimo hacer entender a los pilotos. Cuando los neumáticos están fríos y están con baja presión, son extremadamente delicados. Los van a romper si no los cuidan. Deben conducir y entender que el nivel de grip y estructura y resistencia del neumático no es el mismo que en la temperatura ideal. Y por último, el mensaje más lindo que les puedo entregar es que el neumático es un producto complejo, existen limitaciones, pero es un viaje de aprendizaje y que nunca terminamos de aprender. Nosotros como fabricantes no dejamos de aprender. Por ejemplo, Sumitomo lleva 20 años corriendo en Nürburgring, en Nordschleife, y durante 20 años continúan desarrollando compuestos, continúan desarrollando productos nuevos, porque es un viaje constante de investigación. Si eso es para un fabricante, tiene que quedar también entonces para los equipos, los pilotos y los usuarios. Abrimos ahora la presentación a preguntas. Recuerden que hay mucha gente, traten de ser precisos, y si es que hay alguien que no entrega si es que alguien que no puede solucionar su duda, ustedes ya tienen mi correo, mis datos, me pueden ir consultando después para asesorarlos. Ojo, eso sí Guillermo, que el último mensaje es: yo hoy día no me puedo referir a neumáticos de otros fabricantes. ¿Por qué? Porque las condiciones de otros neumáticos de otros fabricantes son diferentes y son particulares. Guillermo, Adelante. oye, como el tiempo es limitado y la vieja ya me va a venir a buscar, quisiera agradecer a Cristian Segovia, el gerente,
de Sumitomo Rubber, que confió en nosotros, que apoyó al Autódromo San Antonio, apoyó a Francisco Tausen, creyó en esta categoría, así como la apoyó Liqui Moly, y contigo tuvieron a bien importar una cantidad importante de estos neumáticos para traerlo a Chile. O sea, la gente tiene que saber que los neumáticos no existen, no están en stock. Los neumáticos se fabrican especialmente para un cliente. Ustedes los fabricaron para nosotros, los trajeron a Chile. Sí, ese es otro tema, que los neumáticos de competición se fabrican y se entregan frescos, igual que las pastas italianas. Justo. Entonces, no quiero dejar pasar la oportunidad, porque además, todos los acá presentes y todos los pilotos tienen que saber que el precio de este neumático, en ninguna parte del mundo, ustedes vayan a Miami, pregunten en cualquier lado cuánto vale este neumático y se van a sorprender. Sumitomo realmente ha hecho un acto de generosidad, un acto de apoyo al automovilismo chileno, un acto de apoyo a nosotros. Lo ha tomado en serio, trajo un neumático que de mi punto de vista es una maravilla, es un balazo el neumático, que nos va a enseñar a los pilotos a aprender a manejar con este neumático, cuidarlo a un precio realmente impactante. Entonces, Guillermo, muchas gracias a tu persona, muchas gracias con el profesionalismo que ustedes están tomando esta actividad. Espero que sigamos muchos años. Sé que la entrega de neumáticos está limitada a 6 pilotos, a 6 neumáticos por piloto, porque aquí no se trata de que los compren para revenderlo, aquí se trata de usar el neumático para lo que lo trajeron. Gracias nuevamente a Cristian Segovia, a ti, el profesionalismo, por creer en nosotros y por darnos esta ventaja económica que es realmente importante. De nada, señor, bienvenido sea. Bueno, la pregunta del pirómetro láser o cámara termográfica, eso ya lo contesté. No se utilizan cámaras termográficas en competición, o se usa un pirómetro o un termómetro de punto. La pregunta que nos hace Gonzalo Jaramillo. Guillermo, disculpa, para terminar con esa, me quedó súper claro en la cámara termográfica que obviamente lo que tú vas a revisar es la temperatura superficial del neumático, y lo que realmente necesitamos ver es el alma del neumático, la carne interior. Estuve intentando buscar ahí en Google algún instrumento, como tú dices, termómetro de aguja, para poder revisar la temperatura interior, pero no encontré ninguno que sea acorde a esto. ¿Ustedes como Sumitomo, hay algún dispositivo en especial que se pueda adquirir para ir revisando esto? Nosotros como fabricante no tenemos ninguna relación con eso, pero sí, yo de forma personal te puedo recomendar y te puedo decir dónde comprar y más o menos cuáles son los rangos de precio. Con eso te puedo ayudar, no hay problema. ¿Cómo lo hacemos? ¿Te lo mando claro, por correo? Por correo. Creo que a todos ya les hice llegar el link de la presentación por correo, y todos ya deben tener mis datos, y si no, le preguntan a Iván les va a dar mi contacto por WhatsApp, etcétera. No hay problema con eso. Gracias, Guillermo. De nada. Con respecto a la pregunta que hace Gonzalo Jaramillo, donde se indica que el ancho de 6 pulgadas para esta medida es una recomendación, un ideal, o existe un rango aceptable. A ver, si buscamos la performance ideal del neumático, tiene que ser 6, pero si hay un rango, o sea, si estamos, tenemos que tratar de que sea hacia arriba, ¿sí? Porque si es hacia abajo cambiamos mucho la estructura del neumático. Si nos pasamos media pulgada a 6,5 es aceptable. Acercarse ya a 7 no es bueno, 7,5 para nada lo recomiendo, porque el neumático va a estar flectado hacia afuera y la banda rodada no es lo ideal, lo que le está pasando en esa situación. Y además, para poder mantener el neumático asentado de forma correcta y que no se nos desmonte en una curva, va a necesitar más presión. Ese es el problema. ¿Más consultas? ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Alejandro Cholaki, buenas noches. Pregunte usted algo, Consuelo, querido. Está muteado. Oye, nada, agradecer, digamos, la presentación, aprender algo más en este deporte. Nada más. Bueno. De nada, bienvenido. ¿Alguien más que tenga alguna otra consulta acerca de los neumáticos? ¿O conceptos en general que se puedan responder
Bueno, mientras lo piensan, les digo gracias a todos por estar presentes hoy día. Fue un poquito larga la presentación, pero aunque todos no lo crean, esto es una pincelada muy superficial de lo que es el neumático de competición. Hay temas extremadamente amplios, muy estudiables, hay muchos temas en los que se pueden ahondar y que se pueden llegar a mucha más información, pero al final todo depende mucho de qué tan en serio nos queremos tomar las cosas. Lo ideal es siempre en competición amateur tener este cuidado con las presiones y entender que hay ciertas limitaciones. Pero si queremos ya ir sacando, por ejemplo, décimas o kilómetros más en curva, hay que empezar a hilar fino y preocuparse de estas cosas. De hecho, un dato al margen. En NASCAR, por ejemplo, un PSI de diferencia puede hacer la diferencia entre un auto subvire o sobrevire en una curva. Así de extremo puede ser. Enzo Silva tiene una consulta, adelante. Sí, gracias, Guillermo. Te quería hacer una consulta. En condiciones de piso húmedo o agua de frentón, este neumático, ¿cómo es su comportamiento? ¿Es un comportamiento aceptable? ¿Es un comportamiento más bien malulo? ¿Cuál es la opinión al final? Porque yo entiendo que no hay un dato de la causa como regla, pero ¿cuál es la sensación en general después de la recolección de información? El neumático funciona bien en piso húmedo. Evidentemente, si vamos a someter el neumático a lluvia extrema, no es para eso, es para piso húmedo, no para lluvia torrencial. Porque evidentemente el diseño de la banda de rodado te dice que no hay surcos para evacuar gran cantidad de agua. Finalmente, los neumáticos de competición en lluvia se determinan por la cantidad de agua por segundo que pueden evacuar. Y eso va a depender mucho del diseño de la banda de rodado. Este neumático está diseñado como para la parte inicial de la lluvia o lluvia ligera y funciona bien. Ahí también hay otro mito, que hay gente que dice que hay que siempre bajar la presión en lluvia o en mojado. Eso no existe, no es una norma. Tenemos que someter el neumático a lo mismo, medir temperaturas, medir presiones y ahí determinar qué es lo ideal. Pero nunca irse con ese concepto de, está lloviendo, entonces hay que usar 5 libras menos, 3 libras menos, 2 libras menos. Hay que estudiarlo también. Eso es parte de. Pero el neumático funciona bien en piso mojado. Iván González, de Punta Arenas, ¿está ahí? ¿Está Iván González? Debería estar, pero si está muteado, parece. Para preguntarle cómo es su realidad en Punta Arenas, por Sí, ahí tanto frío y está, tanta lluvia. ahí está Iván. Más consultas, estamos abiertos aquí a que solucionen sus temas, sus dudas, si es que hay algo que quieran compartir con nosotros. Este es el momento ideal. Oye, Guillermo, nosotros Ajá. por años usamos el ¿cómo se llamaba? El R88R, El Toyo, claro. el Toyo, y le dábamos por un lado, se gastaba por un lado, lo cambiábamos de posición y le dábamos por el otro. Le dábamos como bombón fiesta. 4, 5, 6, 7, 8 carreras. ¿Este neumático va a aguantar tanto o menos? A ver, ese es otro tema. Para darle rigidez estructural a los neumáticos de competición, el corazón del neumático, es decir, la aramida, el nylon o las capas internas que puede tener para darle rigidez al neumático, están hechas con un ángulo, en una V. Por lo tanto, el neumático tiene diseño direccional. ¿Qué va a pasar si nosotros rotamos el neumático y lo hacemos girar para el otro lado? ¿Se acuerdan de la tonterita del alambre? Les va a pasar eso. Se va a romper y va a tener una rigidez y una resistencia diferente si lo hacemos girar para el lado que no corresponde. El neumático va a funcionar igual. No les voy a decir que van a tener un accidente o se van a volcar o se van a morir tantas personas por usar el neumático valorado. No va a pasar. Pero si quieren usar el producto bien, no es aconsejable hacerlo girar para el otro lado. Pueden rotarlo, evidentemente en las posiciones que quieran, siempre que sea en el sentido de rotación correcto. El neumático va a durar y lo pueden hacer. El neumático va a durar.
Alejandro, Guillermo, Ajá. ¿hay mucho secreto en esto de la fabricación de neumáticos? Sí, hay mucho secretismo. Por lo que comentaba en un principio, cuesta mucho fabricar neumáticos. Es una investigación muy larga, toma muchos años, mucha recolección de datos, mucha prueba y error, porque tu neumático puedes decir, ok, tenemos tanto porcentaje de goma natural, tenemos tanto porcentaje de goma sintética, tanto porcentaje de carbono y tanto porcentaje de sílice. Démosle un poquitito más de sílice, 2% más. Y en el laboratorio tú haces la fórmula, pero no sabes cómo se va a comportar el compuesto en general hasta que lo pongas en la pista. Entonces, no es algo que tú lo pienses matemáticamente, lo diseñes en un laboratorio y estés seguro que funcione. El neumático tienes que diseñarlo, ponerlo en la pista, hacer la prueba y ver ahí recién si es que funciona. Entonces es súper caro y es súper complicado y se necesita de mucho tiempo, mucho desarrollo y muchas personas involucradas para poder llegar a un buen resultado. Por lo tanto, el fabricante es muy celoso de ese resultado que logra y trata de esconderlo lo más posible. Pero también tengo entendido que es bien artesanal, ¿ah? Con los autoclaves, los hornos, que es muy artesanal, que son algunos viejos que conocen esta técnica casi, que tienen 100 años y que se van rotando, se los van levantando de una fábrica a otra, que son como los cocineros, que se llevan como la receta, una cosa así. ¿He escuchado o estoy equivocado? No tanto. Mira, el manejo de la goma sí requiere de personas especializadas, requiere de personas que entiendan el manejo de la goma, de los elementos, cuáles son los cuidados, etcétera. Necesitas personas especializadas. Pero hoy día hay muchas máquinas que están automatizadas, que están diseñadas ya para eliminar o no depender de una persona que tenga en su mente qué es lo que tiene que hacer solamente y que no se lo dice a nadie más. Eso ya hoy día no existe. Los neumáticos de uso comercial en muchos casos ya están casi completamente automatizados. Hay fábricas que funcionan las 24 horas del día con intervenciones mínimas de las personas, pero el neumático de competición sigue siendo relativamente artesanal, porque son pocas unidades las que se fabrican y son compuestos muy caros y muy específicos los que hay que utilizar. Y hay que tener un cuidado extremo, porque son neumáticos de competición sometidos a situaciones extremas. Ya, pues, muchas gracias, pues, Guillermito. ¿Qué presión recomiendan para los Dunlop Direza R18? ¿Eso te refieres, Orlando Villegas, te refieres a la llanta Aro 18? Porque por modelo no me... Ah, sí, se refiere a la llanta. No hay una presión recomendada porque depende del auto, del peso del auto. Si te refieres al Dunlop Direza 03G, en Aro 18 hay un rango de seguridad que es bastante similar a este, que debe andar entre las 20 y las 35 PSI, que es más o menos similar al del 03G. Pero va a depender mucho de todas las condiciones que ya nombré, del peso del auto, del balance, muchos factores. ¿Más consultas? Si no, ya para despedirnos, la última pregunta. Bueno, señores, muchas gracias por su tiempo, gracias por la paciencia, espero que esto les haya gustado, que hayan aprendido, espero no haber pasado a llevar a nadie y que todos se vayan con un poquitito más de conocimiento y un poquitito más felices y que vayan al circuito un poco más entusiasmados, pretendiendo aprender algo diferente también de su experiencia. Muchas gracias, que estén muy bien. Saludos a todos. Gracias. Bye, bye. Gracias. Gracias, Guillermo.